Gracias a todos por venir. Estamos aquí para celebrar esta unión de amor y compromiso. Ellos son como esa imagen bien definida que veo en el Blu-ray que me gané cuando pasé la tarjeta de crédito del VOD. Son como esas historias románticas que veo ahí en ese Blu-ray. Miren, por tan solo 500 bolos. Era impresionante. Deja que todos sepan que ganaste. Son 200 Blu-ray y uno te puede tocar a ti. ¿Qué esperas? Bienvenidos a su programa Detrás del Dinero. La semana ha estado algo agitada en términos económicos. El precio del crudo venezolano se situó ayer en unos $54 el barril, o sea que cayó alrededor de $2 en relación a la semana pasada. Por su parte, el CIMADI tocó ayer los 199.37 bolívares el dólar, o sea, ya está prácticamente en 200, mientras que el otro dólar prácticamente le supera una vez y medio, ¿no? Que es el dólar con que se están realizando las transacciones, porque cada vez son más escasas las divisas de parte del Estado, ni hablar del 6.30. Incluso el SICAD a 12.80 pues tampoco brinda la oportunidad a los empresarios y a los fabricantes para poder acceder a insumos y poder producir a esos precios. Por lo tanto, de allí se refleja el aumento de los precios en todos los productos en el mercado nacional. También tenemos que las reservas están alrededor de 16.500 millones, de los cuales, como hemos dicho, una gran parte es oro y otras son papeles, y la parte líquida efectiva es muy baja. Pues. Otro elemento importante, digamos, esta semana, bueno, el discurso de ayer del presidente Maduro en relación a Guyana, en el cual llamaron al embajador y de alguna forma en este momento ya empieza, digamos, la discusión directa con el gobierno guyanés y con Ban Ki-moon a través de la ONU, que se ofreció como mediador. Sin embargo, hasta ahora el gobierno había endilgado el problema a la ExxonMobil, pero no solamente la ExxonMobil, ahí también hay una petrolera china y ahí hay una serie de intereses internacionales. Incluso Brasil está proyectando construir una hidroeléctrica en el Alto Cuyuní, en el Mazaruni, en una zona en reclamación. Por lo tanto, pues todos están metiendo las manos en ese asunto y de alguna forma es el propio gobierno de Guyana quien los ha permisado para ello. Yendo también al problema, digamos, de la inflación, todavía estamos sin conocer los índices de inflación prácticamente en todo el año, lo cual crea mayor incertidumbre y probablemente mayor especulación. Otro problema han sido las inundaciones, las fuertes lluvias en el Táchira, en Guadualito, que han obligado al gobierno a decretar la emergencia y también a dedicar alrededor de 300 millones de bolívares para poder, digamos, sustentar a los damnificados en este momento. Nosotros, como la política y la economía están muy ligadas, hoy traemos a un colega periodista y analista conocido, Manuel Malaver, para que nos explique un poco cómo estamos en esta coyuntura en relación a las próximas elecciones del 6 de diciembre y cómo ve el panorama, si esto ya establecer la fecha calma un poco los ánimos políticos y brinda algún tipo de seguridad en el plano económico de que por lo menos hay una fecha electoral. Buenas tardes. Bueno, sí, como acabas de decir, toda una panoplia de sucesos, acontecimientos, noticias, que solamente oírlo lo ponen a uno medio en vértigo. Y es que, Salvatore, realmente yo pienso que ni tú ni yo, que somos unos periodistas que hemos rodado tantos años, y ya tenemos monitoreado
o teníamos monitoreado las tendencias que podían visualizarse para el país a los comienzos del siglo XXI, pensábamos que íbamos a estar hablando de tantas cosas graves, tantas cosas dramáticas, tantas cosas casi incontrolables en este estudio, en este programa, y verdaderamente en dificultades para ver cómo se descifra esta madeja tan oscura, ¿no? Yo creo que sí, que fue una noticia buena el haber anunciado la fecha de las parlamentarias. Era una petición de la oposición, creo que hasta del mismo chavismo y por supuesto de la comunidad internacional. El problema es que para que el anuncio de las parlamentarias se traduzca de verdad en eso que todos quisiéramos, que es apaciguar, aplacar un poco la ventolera que hay en el país o la tormenta que hay en el país, se necesitaría también que se aplacara las noticias de orden económico y de orden político, en el sentido de que siguieran estando más o menos como estaban, o que se aplicaran correctivos para solucionarla o aplicarle algunos alivios. Pero eso es todo lo contrario a lo que está pasando. Ya vimos anoche de Salvatore cómo brincó este tema de Guyana. Este tema de Guyana no puede ser, en perspectiva, mucho más complicado. Y el tema de la inflación, que ya es hiperinflación, sigue incontrolable. Lo más grave que hay en torno a la totalidad de todos los temas, y sobre todo el tema económico, que es el que más preocupa a los venezolanos, porque hay que insistir que estamos en una hiperinflación, es que el gobierno no hace nada. Yo creo que pocas veces se había visto en la historia de que un gobierno viera cómo se depreciaba su moneda con una incidencia tan feroz en el bolsillo de los venezolanos y el gobierno continuara impaciente. Porque habíamos visto fenómenos de hiperinflación en los países del Cono Sur en los años 70, finales de los 70, finales de los 80, pero esos países estaban prácticamente en unas guerras civiles. Y hablo de Argentina, hablo de Chile, hablo de Uruguay, un poco de Brasil. Pero aquí no hay ninguna guerra civil. Aquí no hay ningún clima de congestionamiento, de polarización, de confrontación, que tú dijeras, claro, pero es que el gobierno tiene muchos frentes, no puede. No. Maduro, como su equipo de gobierno, su gente, tiene todo el tiempo para pensar y decidir qué correctivo aplicarle a esta coyuntura, que es la más grave que ha vivido el país desde el punto de vista económico y toda su historia, y el gobierno no hace absolutamente nada. Pero Manuel, hay una serie de organismos, por ejemplo, la Academia de Economía, y una serie, digamos, de organizaciones dispuestas a colaborar con el gobierno. Incluso hablamos de organismos empresariales con mucha tradición en el país. Por ejemplo, creo que en el día de hoy está entregando Jorge Roy. Sí. No ha podido, a pesar de los esfuerzos, hacer un enlace con el gobierno y poder, digamos, impulsar algún acuerdo para, por lo menos, aumentar la producción. El Banco Central, por su parte, que es el organismo oficial llamado a regular la economía, al parecer ha perdido su autonomía, porque no vemos, digamos, políticas concretas para restringir o bajar la inflación. O sea, al final no ha sido posible sentar al gobierno con el empresariado nacional y con organismos incluso académicos que pudieran apoyar al gobierno hacia una solución en este tema económico. Mira, hay organismos, hay instituciones, hay personalidades, inclusive que no son necesariamente de oposición, ni son tampoco del gobierno, que son las ideales para tú llamarlas y sentarlas a hablar y conversar sobre cuáles serían los caminos, las vías para aliviar esta situación. Pero el gobierno no se preocupa de eso, no las llama, no las consulta y aparentemente le preocupa muy poco que el bolívar se esté depreciando a un ritmo
aceleradísimo, que a mí ya no me cabe duda, Salvatore, que vamos a llegar a la situación que vivió Alemania en los años 20 del siglo pasado, o Zimbabue, hace 10 o menos años, cuando para ir a comprar un pan había que llevar una carretilla de billetes, porque no se podía comprar con menos de miles y miles y También miles de pasó millones. en Perú y en Argentina. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que yo me digo a veces? Me pregunto a veces, y me digo, a mí me parece que de repente la hiperinflación está siendo monitoreada, planeada, permisada por el gobierno como una cuestión de política económica para quitarse la rigidez del gasto público, que es inmensa, que fue creada irresponsablemente por Hugo Chávez, continuada por Maduro, que consume una cantidad improducible de recursos para atenderla, y estoy hablando de una burocracia que pasa de los 5 millones de personas, con todas las cargas que eso significa, la carga social de las misiones, más los gastos que tiene el gobierno contraído con gobiernos extranjeros, las deudas. Entonces, yo me pregunto si es que el bolívar no está siendo depreciado para a su vez depreciarle los ingresos, los salarios y el nivel de vida a los venezolanos. Porque de otra manera no te explicaría la pasividad, el estatismo, el inmovilismo que tiene el gobierno con razón a una catástrofe que fue provocada por ellos, está siendo sostenida por ellos y aparentemente va a terminar con nosotros y con ellos. Pero tampoco, ya llevamos 16 años y uno ve los resultados al final, ¿no? ¿Cuáles son los resultados? Los resultados son que las tierras que fueron expropiadas o confiscadas están produciendo muy poco, maquinarias abandonadas, centrales azucareros que nunca se hicieron, dinero perdido, dinero del erario, perdido completamente, y al parecer no se está reflexionando sobre esos resultados, e incluso más allá se está acosando a las pocas grandes empresas nacionales que quedan, entre ellas una muy grande de alimentos y del sector cervecero, que está siendo acosada con una especie de sindicato paralelo y que al final pudiera derivar en lo que ya hemos visto que ha ocurrido con otras empresas que están en rojo. Bueno, ese es otro capítulo de la tragedia, porque tú esperarías que un gobierno que tenía supuestamente un proyecto socialista, y el proyecto socialista en teoría significa la transferencia de los medios de producción que estén en manos del capital privado al sector público, o sea, la burocracia gubernamental o la clase obrera, los sindicatos, etcétera, etcétera, y algo se hace con ello. Algo se hizo con los sistemas de producción, los bienes de producción, el aparato productivo en China. O sea, China ni siquiera en los peores momentos del comunismo dejó de producir. Producía muy eficientemente, muy ineficientemente, pero producía. En la Unión Soviética también, en el resto de países comunistas también. Únicamente un solo país, digamos que se desactivó productivamente y comenzó a vivir de la renta que venía del exterior, que fue Cuba. Cuba recibía un subsidio de algo así como 5 millones de dólares diarios de la Unión Soviética. Entonces, verdaderamente el gobierno cubano se despreocupó del tema de la producción, de las tierras, de las minas, lo que fuera, y vivía ese subsidio. Y el resto del tiempo se lo dedicaba a hacer política o a hacer la guerra. Pero en Venezuela no tenemos ese subsidio. En Venezuela no estamos haciendo ninguna guerra, no estamos haciendo ninguna revolución, y sin embargo el colapso del aparato productivo es, Salvatore, colosal. Yo estuve en el estado Zulia hace 3 meses y algunos colegas me llevaron al sur del lago a ver lo que sucedió con lo que eran los fundos más productivos del occidente del país, que eran los fundos lecheros, los fundos de carne, los fondos que producían plátano, fruta, todo lo que tú quisieras, maíz, en lo que se llaman las 700.000 hectáreas productivas más altas de América Latina, y que en efecto sostenía la demanda del Zulia, la demanda de la frontera, la demanda de los Andes,
Y eso fue expropiado de los ganaderos sacados y los agricultores sacados a punta de pistola. Pero, ¿para qué? Eso está convertido, Salvatore, en rastrojo. Porque ni siquiera los grupos, las comunas que tomó eso, queda ahí. Entonces, uno ve eso y queda realmente espabilado, queda contra la pared, pero bueno, ¿y esto para qué? Pero que Entonces, además, sí, perdón, además los otros países de América Latina que pueden tener una tendencia socialista no están en esta situación. Perú está creciendo, Chile igual, digamos, sigue existiendo el modelo de libertad de empresa, el modelo económico tradicional, y los gobiernos más bien están incentivando la producción para que ingresen mayores divisas. es que yo creo, Salvatore, que esos gobiernos en ningún momento pensaron ser socialistas. Ni el de Nicaragua con Ortega, ni el de Correa, ni el de Morales, ni ninguno. Ellos simplemente vieron que había un señor que estaba montado sobre un chorro de petróleo que estaba costando $128 el barril en ese momento, que tenía ganas de repartir plata y que si oía que alguien era socialista corría a bombearlo. Entonces, bueno, si Chávez quiere oír que somos socialistas, vamos a decirlo, vamos a aplaudirlo, vamos a hacer Laura Azul, vamos a hacer la CELAC, lo que tú quieras, vamos a quitarle la plata, vamos a conseguir los reales y nosotros hacemos nuestro capitalismo a cuenta de un cuento chino que era el socialismo del siglo XXI venezolano. Entonces, esos países en este momento sí tienen dificultades, porque de alguna manera cogían ellos con este sistema estatista, sí les gusta la cuestión socialista, entre comillas, repartir, pero no en la medida, ni con el derroche venezolano, y tú puedes decir que Nicaragua es un país que está económicamente activo, vivo, produciendo su agricultura, produciendo en el campo, etcétera, etcétera. Tiene bien sus exportaciones hacia el mercado norteamericano. Correa tiene su economía dolarizada, la tiene bloqueada contra la inflación. Han bajado las exportaciones, tiene un déficit muy alto, pero todo eso es corregible. Y al que mejor le digo, aunque parezca mentira de todo ello, ha sido Bolivia. Bolivia está creciendo que un está 5% creciendo más o menos. una barbaridad, tiene controlada la inflación, tiene al país contento. Ahora, no se explica uno de qué manera el país que ni siquiera en las peores circunstancias, porque tú y yo hicimos periodismo económico en los 80 y los 90, de lo que se hablaba más en las redacciones de los periódicos y de lo que más se hablaba entre economistas, era que a Venezuela no podría llegar nunca la hiperinflación, porque siempre había ese colchón petrolero que nos evitaba un shock de ese tipo. Y este gobierno lo logró. Esto es terrible. Es difícil lograrlo, ¿no? Y lo logró. Ahora, regresando al tema nacional, las expectativas apuntan a, digamos, una solución, el CID, a pesar de que, según el cierre del registro electoral, todavía queda alrededor de 1.300.000 personas que no se han inscrito, quedan fuera. Eso, digamos, en el corte del mes de mayo, ¿no? No sabemos todavía en junio, es una cantidad muy grande, ¿no? Sobre todo jóvenes que no se han inscrito. Pero esa expectativa hacia el CID, según algunos análisis donde la oposición al parecer tiene grandes oportunidades, y ya muy breve para terminar el programa, ¿son expectativas reales? ¿Puede cambiar algo en el país a raíz de, digamos, en el caso de que la oposición logre una mayoría en la Asamblea Nacional? Mira, las encuestas parece que son todas muy consistentes, ¿no? El gobierno está sufriendo una pérdida de apoyo entre 70 u 80%. Y uno lo puede percibir sin tener detrás una encuestadora ni haciendo trabajo de campo en la calle. Cuando uno habla, conversa, dice, se acerca a los mercados, a todas partes. La queja contra el gobierno es multitudinaria, es tremenda. Ahora, eso es lo que la gente dice. Si ir a unas elecciones es otra cosa, eso requiere organización, requiere logística, requiere recursos.
y habría que ver si la oposición está en capacidad de que ese rechazo que evidentemente tiene el gobierno en el día de las elecciones se traduzca en votos contra el gobierno. Eso de una parte. De otra parte, es que yo creo que pase lo que pase, el gobierno no pierde, ni va a perder el control sobre los organismos electorales. Me estoy refiriendo al CNE y al conjunto de organismos que a nivel de los estados, de los municipios, controlan el voto y la data electoral. Y yo creo que aún admitiendo que en la calle pueda haber una intención de voto del 80%, habría que ver en qué porcentaje se traduce ya en las elecciones. Y la otra pregunta es ver cuál es la capacidad del gobierno para aceptar esos resultados, para aminorarlos, amortiguarlos, etcétera, etcétera. De todas maneras, Salvatore, quiero decir algo con mucha sinceridad. Estas elecciones, sean cuales sean sus resultados en las urnas, no se van a traducir, no tienen que traducirse en la salida de Maduro, porque no son unas elecciones para cambiar al presidente de la República. Así es. Quedaría la expectativa de un referéndum revocatorio de acuerdo a lo que pase en estas elecciones, y ese es otro cantar. Lo que sí podría ser una asamblea mayoritariamente opositora, y opositora con las 2/3 partes, es cambiar las leyes. Ahora, si se cambian esas leyes, ¿está el gobierno en capacidad de acatarlas? Bueno, veremos qué ocurre. Como decía un colega, amanecerá y veremos. Así es. Manuel, queremos darte las gracias. Malavera es un excelente columnista en este momento en el semanario La Razón, y de verdad le agradecemos su presencia y sus análisis. Y si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Invierte más para ganar más. Incrementa y mantén el saldo de tu cuenta corriente remunerada BOD y disfruta de un mayor rendimiento para tu dinero. Hagamos negocio.